La noche está enferma. Agacha su hocico negro y ya casi no parpadea. La noche está enferma. Y si enferma la noche, enfermamos todas con ella. Hombres, mujeres y bestias, la miel y la escarcha, los rinocerontes y las madres selvas. La noche está enferma. Y si sangra la noche, sangramos todos con ella. La noche está enferma y la columna de ébano que tallaron nuestros antepasados se tambalea. Ya ocurrió otras veces, pero nunca de esta manera. Le tiemblan las manos como una anciana, suspira y tiene la pupila tierna. La noche está enferma. Nadie sabe lo que le pasa, pero yo sí que lo sé. Se lo he oído contar a los poetas. La noche está enferma porque están desapareciendo las luciérnagas. Fenomenal. Así es como comienza precisamente estos versos del Páramo Negro, el último trabajo del Nan, que se ha quitado sus plumajes de gran banda y se ha bajado al fuego, a lo íntimo, en algo que ya existía. Ujú. ¿No? Es que es ese concepto de Nan Trío, ¿no? Y de esa desaparición de las luciérnagas. Y de este trabajo vamos a hablar en esta entrevista. Quiero agradecer que tanto Héctor Castrillejo como Carlos Herrero hayan venido aquí a hablar a la palabra, porque Sí. este disco es palabra, no es verso, es poesía, ¿no? Sí, sí, tiene mucha palabra, tiene mucho de palabra porque, bueno, vienen tiempos complicados y además creo que es como una obligación en este mundo, en este momento, volver a la palabra. Además de que la poesía sigue siendo un estandarte que se saca cuando las cosas se ponen difíciles siempre a lo largo de la historia, pero además es como que necesitamos volver a lo complejo, a lo sutil, ¿no? Volver a la belleza y a lo complejo, porque creo que lo que nos está pasando tiene que ver con que vamos a lo fácil, ¿no? Solo a lo fácil, a lo cómodo y a lo fácil, creo que es lo que nos está llevando por unos caminos que nos llevan al desastre, claramente. Entonces, bueno, humildemente hemos querido quitar para dejarlo desnudo y volver a la palabra y a la belleza y a lo complejo. Porque, Carlos, también yo creo que esto tiene mucho que ver con haber dado más protagonismo a la buena verborrea que tiene Héctor, ¿no? Y a toda esa poesía que él emana. Y yo creo que tiene mucha presencia en este disco. Todos son canciones o poemas o escritos de su libro de anteriores canciones del Nan. Y yo creo que aquí habéis hecho ¿no? Este ejercicio de recopilar esta parte de Héctor, ¿no? Que sí que está muy presente en los conciertos del NAM, pero aquí es como mucha esencia de esto, ¿no? Sí, la verdad que cuando Héctor me propuso en primera persona, me dijo, Carlos, vamos, porque Héctor y yo somos vecinos en Tabanera de Cerrato, ¿no? Entonces, bueno, vivimos muy cerca uno de otro, entre nosotros apenas hay habitantes, porque vivimos en una zona del pueblo donde es un barrio abandonado. Entonces, bueno, nosotros nos visitamos a menudo, nos asomamos a la ventana y nos hablamos, no necesitamos wifi. Y entonces me propuso, dijo, oye, vamos a hacer, ¿por qué no hacemos el LAN en formato poético? Yo he de decir, confesar que de primeras no me resultó, o sea, me resultó algo que no lo veía mucho. A lo mejor es porque, bueno, porque uno no tiene no ha visto muchas cosas así, ¿no? Y es verdad que yo cuando he visto, o en mi cabeza pienso en recitales de poesía, pienso en adormecerme un poco. O sea, pero con todo el respeto a la poesía y a Sí, las sí. cosas que he visto, pero es verdad que Como espectáculo, recuerdo estamos cosas hablando como así como, espectáculo. bueno, como un músico y una cosa así que necesitas, entonces yo no lo veía mucho. Y entonces empezamos a jugar, a probar. Y yo creo que este disco es el resultado de eso, de ponernos a jugar con la palabra y con la música y de encontrar cómo con estos instrumentos curiosos que nosotros usamos, que son cántaras, que son quijadas, que son flautas de buitre, pues encontrarle la manera de que sea dinámico, de que en el directo
genere sorpresa y es verdad que la gente se engancha mucho y desde el principio vimos, wow, esto funciona, ¿no? Ujú. Es un recital poético y musical, pero realmente está funcionando y entonces ha ido creciendo, creciendo. No pensábamos plasmarlo en disco, pero claro, ha ido creciendo, hemos sumado a Adal como trío y la verdad es que es un formato que nos está encantando hacer, que el público cuando acaba quería llevárselo y no teníamos la grabación, por eso lo hemos grabado este diciembre y realmente ahora pues le agradezco a Héctor que como buen poeta es un visionario y como él y yo somos Quijote y Sancho Panza, pero invertidos, porque Héctor podría parecer más Sancho Panza, digamos, Pues por Por está. nuestras tamaño. estaturas, pero al contrario, yo soy su Sancho Panza. Entonces, bueno, pues aquí estamos con los versos que nos están dando muchas alegrías y como Héctor dice, es un tiempo en el que necesitamos la complejidad del pensamiento, del pensamiento sí, porque hay pero la sencillez del uso de materiales que hemos usado para ello, ¿no? Claro, que esto podría ejercer un paralelismo, porque es verdad lo que tú dices, ¿no? Y has recalcado que vosotros vivís en el Cerrato, que venís de Tabanera, ¿no? Que habéis puesto ese lugar en el mapa. Sin duda, muchos de los seguidores del NAN y de la gente que está relacionada con las músicas tradicionales tiene señalado Tabanera porque es un lugar, pues, bueno, pues que habéis dado su presencia, ¿no? En esto de las músicas tradicionales y de ahí el páramo negro, ¿no? Y todas estas referencias que habéis tenido en vuestros anteriores trabajos, que siempre tenéis, pero que sin embargo, incluso en el mismo texto del inicio de este disco habláis de esta parte como casi universal de la tradición, ¿no? Sí. Deslocalizar la tradición, que la tradición no es solamente algo que sucede en un lugar concreto y se queda ahí, sino que es algo que se expande, ¿no? que tiene esta capacidad expansiva. Yo creo que hay un poco un símil, ¿no? De que vosotros también desde ese sitio tan local, tan específico, con su nombre, Tabanera del Cerrato, vaya nombre también, eh, también abogáis musicalmente por muchísima contaminación, ¿no? Sí. Musical, con muchísimas influencias, con iros a viajes lejanos y llevar las músicas de aquí a allá, de allí a acá. Y yo creo que es un poco ¿no? Vuestra filosofía, que precisamente habláis de esto en el Sí, inicio mira, de... hay una frase que yo creo que se la escuché a Manuel Rivas, no estoy seguro, que es lo más local es lo más universal. Ujú, O sea, lo más pequeñito, lo más local, representa muy bien lo universal porque al ser tan específico se convierte en universal, que es un poco lo que hablábamos antes. Y de alguna manera ese es justo lo que nos mueve, ¿no? Y nosotros que veníamos de otras músicas que no tienen nada que ver con el folclore, pero descubrimos el folclore fuera de España, viajando por el mundo, y nos fascinó los folclores del mundo. De repente volvimos la vista a nuestra tradición y dijimos, ostras, pero si esto es alucinante. Pero venimos de ese mestizaje y de repente descubrimos que ese mestizaje está incluso dentro de nuestro folclore. ujú. Porque claro, las culturas, cualquiera que esté en antropología lo puede decir, no es algo estático, es Ujú. algo en movimiento e interrelacionado, ¿no? Entonces, una cultura es la decantación de un montón de culturas que han ido pasando y dejando allí restos hasta que se va decantando. Entonces, es algo en movimiento. Eso es algo maravilloso. Toda cultura es impura en el más bello significado de la palabra, ¿no? Entonces, la nuestra también. Entonces tú escarbas un poco en tu propia tradición y descubres África, descubres América, descubres un montón de cosas. Sin moverte de casa. Sin moverte de casa estás dando la vuelta al mundo. Y Ujú, eso es un poco nuestra inspiración, ¿no? ujú, Encontrar dentro de nuestra tradición sonora y también en cuanto poética, los restos, las semillas negras del pasado universal, ¿no? Y no para recogerlo, sino para inspirarnos en ello. O sea, ujú. claro, no somos recopiladores, somos creadores. Claro. Entonces recogemos esa inspiración para hacer nuestra propia, lo que nos
palpita, ¿no? Lo que nos sale. Claro. Y sí, sí, es un poco ese recorrido. Que curiosamente, fíjate que etimológicamente la palabra tradición y traición, Traición. tradición y Muy tradición buen. etimológicamente provienen del mismo lugar. O sea que realmente, claro, luego cambiaron de concepto, pero provienen del mismo sitio. Yo creo que también la tradición necesita cierta Traición. traición para poder seguir floreciendo, ¿no? Seguir transmitiéndose, ¿no? Bueno, me recuerda eso que dices, traer a, ya lo decía Evaristo de la Polla Records, ¿no? Decía la tradición es una maldición y luego ya remataba con un patriota, un idiota, pero bueno, eso ya, Sí. digamos, tiene matices, ¿no? Hay todo tipo de idiotas, patriotas, patriotas. Pero es verdad que la tradición es una maldición a mí cuando lo oía el Apoya Records, ¿no? Luego después del tiempo, yo cuando escuchaba la Apoya Records todavía no me había interesado en lo que era un rabel o una dulzaina, un pandero cuadrado. Pero como dice esto, nosotros escuchábamos punk antes que folclore, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hemos llegado a lo nuestro habiéndolo rechazado. De Claro. jóvenes lo rechazábamos. Creo que, bueno, sabemos que vivimos en un país que tiene tiene una relación con su identidad, a lo mejor pasa en todas partes, pero Pero aquí compleja, ¿no? más, No hay pero más, aquí no hay más más. que ver Aquí las más. pocas lenguas que tenemos y andamos a palos, ¿no? Y en Castilla, con el tema de la identidad, creo que todavía no estamos aprendiendo a ver quién somos, ¿no? Porque claro, nosotros de verdad vivimos en Tabanera, que supuestamente aquello era el epicentro del imperio, ¿no? Ujú. O sea, el imperio de hace 500 años más o menos estaba por ahí. Burgos era Nueva Tordesillas, York. Claro. claro, Sí. Tordesillas está al lado, ¿no? Y todo eso. Y claro, y entonces es muy interesante ver cómo ahora en qué se convierten los imperios dejando pasar un poco de tiempo, ¿no? Ujú. Esto es un aviso a navegantes. Pues claro, ahora vivimos en un lugar que son ruinas, ¿no? Ujú. Que son ruinas, pero claro, eso es lo bonito de esta arqueología de la cultura, que todo lo que hemos sido queda en esos sedimentos del folclore, ¿no? Y entonces dices, estos ritmos, estos melismas que hay por aquí, Claro. es todo eso, ¿no? Y entonces, claro, vivimos en un país donde, claro, en el sur tienes el flamenco, que sabemos que es una música de un mestizaje brutal, pero lo de Castilla es igualmente brutal porque ahí está la negritud, está lo judío, está lo árabe, está Sí, sí. todo, o sea, entonces es realmente uno se sigue quedando fascinado y a nosotros nos, bueno, o a mí como músico me gusta mucho lo que yo llamo como arqueología imaginada, ¿no? A mí me gusta imaginar, por ejemplo, los lugares y los momentos en el que se han ido generando esas cosas, porque claro, esto, ¿qué pasó cuando un inmigrante de Salamanca se fue a La Habana a principios del siglo pasado? Eh, y una noche, estando allí con gente en una fogata, ¿no? Empezarían a tocar su música de allí y él tendría su arranque y querría participar de esa música. Entonces me gusta imaginar todos esos encuentros que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? O a lo mejor tenía por ahí una pandereta, agarró una pandereta, lo tocaba con el guaguancó. Entonces, quiero decir que todo, todo han sido experimentos y entonces han cuajado los que han sobrevivido y han sido exitosos, ¿no? Claro. Por eso hoy en día cuando dices la jota, pues, o las seguidillas, o los fandangos, todas esas cosas han sido pruebas exitosas, ¿no? Que han pasado la prueba de generaciones de oír. A mí me gusta mucho imaginarme esos escenarios, ¿no? Ujú. Porque todo eso se ha dado con la inmigración, con la pobreza, con la gente que no tenía nada más que echarse un canto a la boca para compartir con el resto. Y ha pasado, sobre todo, claro, en este lugar que estamos de la península, en este triángulo de África, América, España. No es que no somos un lugar cualquiera, no somos un Claro. lugar donde ha ido circulando una cantidad de ritmos, de músicas y de rimas, ¿no? Sí, sí. De poemas y tal. Y que tal vez incluso pues la propia investigación sobre el folclore ha ido como muy también, ¿no? A clasificar, ¿no? A poner como
las músicas en sus lugares, ¿no? Y Mm. que es una manera de clasificar y que obviamente hay que hacerlo Innecesaria, innecesaria y quizás, todo pero esto, pero es verdad lo que tú dices, que es cierto, o sea, precisamente por la propia historia de esta península, es que es obvio que hay influencias claro, como muy externas y nosotros lo que hayamos dejado en otro lugar, ¿no? claro, Porque te vas a claro. América Latina y te puedes encontrar muchísimas ritmos que nosotros hemos perdido y allí sobreviven y se han quedado La bien. décima, por Por ejemplo, ¿no? ejemplo, Curiosamente, Claro, la claro, palabra es el ahí esto es, está. aquí extinguida, salvo en Canarias, ¿no? Y en América, desde México hasta Tierra de Fuego, es verdad. todos los países la usan en su Y brota folclore, aquí, ¿no? ¿no? En Málaga, sí. Eso que dices es muy importante, porque además en esta época que está, bueno, primero, el folclore está cogiendo identidad o fuerza, no sé si será una moda o será algo más profundo, no lo sabremos, lo veremos, ¿no? Pero bueno, es bonito que se empiece a mirar y a reivindicar con orgullo eso, ¿no? Pero además hay una época que viene también digamos, de recuperación de las esencias en el sentido más negativo, Ujú, ¿no? Viene por ahí también una corriente de temporada alta de banderas, ¿no? Y ujú. de eso. Entonces, no creo que quede mucho para que este mundo del nacionalismo esencialista empiece a mirar al folclore. Ujú, ya. Y, y creo que es importante dejar claro que el folclore es mestizo Ujú, y siempre lo ha sido y siempre lo será. ujú. Porque si no, van a venir estos Iluminados. locos iluminados con la pureza, Ujú, y la pureza y lo nuestro es esto y solo esto y va de aquí a aquí, y eso es una ficción que nos intentarán vender como se venden otras muchas cosas, ¿no? Pero solo existe el mestizaje, porque venimos mezclando desde hace pues 150.000 años claro. y solo somos camino, no Ujú, somos fronteras, somos camino, claro. los seres humanos. Entonces, bueno, pues está bien que desde antes de que empiece a pasar, que ya está empezando, pues que los que pensamos esto, por lo menos lo digamos. Ujú, que quede claro. Sí, Mm. y fíjate que ahora pienso, pues, no sé, muchísima gente muy joven, ¿no? Mucho más joven que nosotros, que de repente está como descubriendo esto, ¿no? Mm, Y está, yo qué sé, el otro día hablando, pues, con la gente de la Fundación Música Creativa, ¿no? Que hay tantos alumnos que están, de repente llegan y están flipando porque dicen, pero ¿y esto? ¿No? Y sí, esta manera, y me gusta mucho pensar en esa manera a veces inocente, ¿no? Que se tiene desde una perspectiva como muy pura, muy limpia, ¿no? Sin los estigmas que teníamos nosotros cuando nos claro. acercábamos al folclore porque nos alejábamos de él, porque hablaba de otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros pues eso, escuchábamos otro tipo de músicas, ¿no? Pero ahora ha pasado el tiempo suficiente Mm, como para que el folclore se mire de otro tiempo. O sea, desde otra perspectiva. Yo creo que es un poco lo que está pasando y por qué ahora se está tomando el folclore puede ser una moda, pero yo creo que ahora se ve desde otra perspectiva, se ve como algo, bueno, ostras, pues si esto está aquí, estos ritmos están aquí, y yo creo ujú. que eso también es una savia nueva que está ocurriendo, ¿no? Y que también hay responsabilidad por parte de los grupos, porque cuánta gente ha llegado a los folclores, pues con grupos como el vuestro o otras formaciones, ¿no? Que de repente hablan otros lenguajes, ¿no? Y esta gente se ha acercado un poco a través de algo que entiende mejor, ¿no? O sea, es Ujú. más fácil escuchar al NAN que escuchar a otras formaciones que son como, ¿no? Como más específicas y tienen como una escuela de dulceineros, vamos a Sí, ponen sí. al NAN, pues claro, el NAN, pues, ¿no? Te entra mejor porque te Mm. está hablando en otros lenguajes pero, pero yo creo que es gente que tiene una apertura que es muy interesante. Yo, la verdad es que estoy como muy ilusionada con estas nuevas Sí. generaciones que vienen con esta pureza de mirada, ¿no? Y yo creo que va a venir bien. Esperemos que frenen un poco a esta otra corriente o contracorriente que nunca ha hecho bien por el folclore, ¿no? No, Porque no, el claro, folclore también les habla de una identidad que ellos no tienen y les está claro. hablando de la diversidad que no quieren. Entonces, bueno, Sí, yo creo que de hecho, parte del rechazo al folclore que ha habido
tiene que ver con esto que estábamos hablando, de cómo digamos, el franquismo usó el folclore Claro, como identitariamente y de una manera manipulado total. y Uniformó, uniformado claro. y disecado, ¿no? Recuperó muchas cosas, hizo que no se perdiera, pero también estropeó muchas y entonces y ya lo asoció a una idea política además, entonces pues eso es parte de lo que pasa en España y por eso nuestra generación un poco ha tenido un rechazo, a lo mejor inconsciente, Ujú, no lo hemos hecho consciente esto que estoy hablando ahora, pero estaba ahí claro, en el inconsciente y teníamos ese rechazo que en otros países y en otros lugares no, sí. porque no estaba asociado el folclore a eso. Entonces, claro, grupos de rock en, yo qué sé, en Colombia, en México, llevan usando los ritmos del folclore Claro. desde los años El 70 mismo pop inglés. o Pues, el pop sí, inglés, claro. o por supuesto todo el rock y todo el blues, que es la cultura anglosajona que nos ha Invadido. invadido, pues viene del folclore, de su folclore, Ujú, que a su vez viene de África. claro, Ahí sí. estamos otra vez, ¿no? Con que aquí solo hay mejunje y mezcla. Claro. Pero aquí pues tenemos esa historia, ¿no? Claro, porque dices, en verdad esto tiene que, se va ampliando al resto del panorama musical, porque dices, joder, ¿por qué los grupos de rock de España eh, tienen que empezar a salir de su 4x4 y por qué no van a tocar en ritmos de ajechao, en ritmos de 5x8, en Buah, ritmos de aquí? brutal, brutal. Es brutal, claro, es lo que decimos, los grupos de rock argentinos han fusionado con la chacarera hace un montón de tiempo, entonces aquí todavía hay un montón de prejuicios, un montón de... El paso doble, o sea, el ritmo del paso doble, o sea, cuántas cosas se pueden hacer. Parece que el pasodoble no es taurino, o sea, eso es una De los de usos. los usos del pasodoble, pero el pasodoble fue el reggaetón de la época, o sea, un baile al agarrado. Tú pones a unas mujeres, eso, unas pandereteras de Galicia tocando un baile así a lo agarrado y vamos, y me río yo de cualquier rave a las 6 de la mañana. Entonces, claro, quiero decir, esa etnicidad, esa cosa tan así, pues es lógico que la gente se deslumbre con ella Claro, pero estaba y llegue oculto. y que los Estaba... Claro, músicos que están en otros estilos la usen. O sea, creo que eso está todavía por verse. Pues los Vetusta, por ejemplo, por que ejemplo. nosotros, bueno, tuvimos ahí un affair, ¿no? Pues bueno, pues cuando el indio, el percusionista, subió a su set de percusión un pandero cuadrado, la mitad de los bateristas de España, porque claro, grupos como Vetusta detrás ahí, o sea, son cientos, Claro. ¿no? Que siguen un poco su estilo, su esencia, su estética, su sonido. Entonces que un batería de rock agarre una piel Cabra. de cabra Sí. ahí con pelo y tal, pues la gente dice, ¿qué es eso? Joder, eso será africano. A mí me pasaba también, yo cuando de eso digo, eso serán percusiones africanas, no, eso es de Zamora, joder, eso es de Salamanca, eso es de tal. Ujú. ¿Por qué eso nos debería decir mucho de cuál desconectados estamos de nuestra esencia y nuestra identidad? ¿Por qué en el cole nos ponen una flauta dulce y nos ponen a tocar solo Esta noche no alumbra y no nos permiten conocer un poco Ujú. qué pasa con todo? Es verdad que Sí. pones los documentales de las dos después de comer y en vez de que te hablen de los raposos del águila imperial, te ponen leopardos del Serengeti. Pero es que, Claro. joder, y estamos rodeados de fauna y lo que tú dices, Héctor, tu Sí, hijo no sabe lo claro. que es un ciervo de aquí, tiene que Sí, estar sabe lo viendo que un es un ñu. dragón de Komodo, Sabe ¿no? lo que es una... Con el folclore no pasa lo mismo, Las es... zarigüeyas las tiene controladísimas. Pero los corzos, que está rodeado el pueblo, Sabe lo que es. rodeado, no le han dado en el cole. Él lo sabe, pero el Él resto lo de... sabe porque Claro, vive donde vive. claro, sí, sí. Pero que es así, sí, No, pero es es una cosa... curioso, sí, sí, esta cosa pasa, ¿no? Y fíjate si ahora a todo este panorama le introducimos la inteligencia artificial, ¡Buf! claro, que de Claro. repente eso va a distorsionar mucho, ¿no? O Mm. sea, y que ahora Claro. tenemos que pensar un poco, ya pues incluso vosotros como creadores, ¿no? Cómo ahora mismo se está haciendo muchísima creación musical a través de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, esto hay que nadar un poco más todavía, chicos, a contracorriente. Sí, Para intentar ¿Más? evitar eso. Más, hay que nadar más fuerte todavía. y en esto que hablábamos yo quería dar un matiz, ¿no? Que es que estamos viviendo, yo creo que es un pequeño revival del folclore, ¿no?
quizás al que pudo ocurrir en los años de la transición, Ujú, ¿no? Entonces es verdad que cómo envejecen, luego es interesante ver estos revival con el tiempo, ¿no? ujú. Y entonces con el tiempo vemos lo que hicieron aquellos grupos de folclore hace 40 años. Ujú. ¿Qué quedará de este revival dentro de 40 años? Pues Ya. será lo interesante de ver. Y yo siempre digo como músico que, que la gente, claro, nosotros el NAN, como tú dices, tenemos una sonoridad más abierta, mucho más mestiza, no tan ruda y tan agreste como muchas veces son, por ejemplo, una grabación de campo. Ujú. Pero esas son las fuentes donde hay que ir. Entonces, la gente que se interesa por esto está muy guay escuchar al NAN, evidentemente Eliseo Parra, La Musgaña, Sí. Usaria, infinidad de grupos, la folktrónica, todo está bien, todo es válido y todo es interesante. Pero en algún momento hay que buscar eso, las grabaciones de campo para oír a esas voces extinguidas, esas maneras de cantar y esa manera de tocar, que eso siempre es lo más difícil para los grupos de folclore de intentar Reproducir. reproducir. Eso es sumamente difícil. Entonces, escuchar a Agapito Marazuela es fundamental Claro. y hay que escuchar esos toques, pero es verdad que de primeras no puede ser. Sí, O sea, sí, claro. necesitas un aprendizaje, ¿no? Es como aprender a mirar. Me imagino que tú vas al Museo del Prado. Yo, si alguien no me enseña a mirar la pintura, seguramente yo digo, uff, ¿dónde Sí. empiezo? ¿No? Entonces, Ujú. bueno, Claro. está guay. Pero Nosotros mira, es no somos un grupo de interesante. música tradicional, somos un grupo que utilizamos eso, igual que utilizamos otras músicas de raíz, pero que seamos la puerta para que gente se interese por eso es fabuloso porque eso nos pasó a nosotros con otros artistas. Lo Claro. digo como Eliseo y su disco Tribus Hispanas. Yo no Bueno, estaría claro. haciendo folclore si ese disco no se hubiera cruzado en mi vida. Está Es claro. así. Sí, sí. Ujú. Ibas a No, decir. decía que es muy interesante y es innecesario y absolutamente ir a esas fuentes, pero a lo mejor, claro, pero otra cosa es intentar imitarlo. Ah, Ahí bueno. está el asunto, ¿no? Digo que son dos cosas diferentes. No sé si la idea, por lo menos nuestra propuesta no es intentar imitarlo, no es intentar Claro. hacerlo igual. En parte porque Bueno, a creo veces que, es creo que es imposible. imposible. Sí, sí. Mm. O sea, porque ¿cómo vas a cantar como un paisano o una paisana que trabajaba de sol a sol y que, Sí. o sea, quiero decir, que Pero el ya, concepto de imitación que yo digo no es ese. O sea, yo no Sí. digo claro, imitar, tú tienes que conocer los arcaísmos de esto, porque eso, cuando va rodando esa música por otros intérpretes de otras generaciones donde eso ha desaparecido, se van perdiendo cosas ya irrecuperables, claro, ¿no? claro. Que por ejemplo pasó en Castilla con los toques de guitarra, ¿no? Ahora no sé si conocéis Julio Guillén, que es un Ujú. músico que Sí, está sí. haciendo una labor maravillosa Increíble. con los Ingente, toques además. antiguos de Mm. guitarra. Pues bueno, pues en Castilla eso casi va desaparecido y los grupos del revival hicieron lo posible, pero su manera de tocar la guitarra Claro. no No, tiene que ver lo que se ha conservado en La Mancha y en Murcia. Entonces yo como guitarrista, cuando he oído los trabajos de Julio y he bajado abajo y he dicho, hostia, los toques de guitarra en Castilla, Ya. se han bueno, perdido, se han se han Se perdido. perdido, han se han perdido. perdido. Entonces, bueno, las cosas se pierden, se recuperan. A eso me Sí. refiero, ¿eh? Otras O cosas no se sea, han perdido, escuchar claro. eso, Sí, saber Para eso me conocer. refiero, sí, sí, que es necesario recibir todo eso, intentar saber lo más posible, cada uno dentro de sus posibilidades, pero luego hacer tu propia propuesta. Claro. Para mí creo que tiene sentido eso. Sí, hombre, yo creo que, de todas maneras, creo que ahí está un poco la clave de lo que estáis diciendo los dos. O sea, yo, por la experiencia que yo tengo y he escuchado muchos discos, me di cuenta de que quien más conoce y quien más sabe de lo que habla, mejor vuela, ¿eh? Bueno, O sea, más, quiero decir, esto es así y en realidad creo que el conocimiento al final tú pones tu personalidad ahí, pero es muy importante absolutamente. conocer, o sea, yo creo que eso es Eso fundamental. pasa en todas las artes. Claro, y aparte de eso, es muy difícil también, porque se han roto muchas maneras de canto. Yo me acuerdo de una conversación hace muchísimos años en León, en el Bierzo, con un grupo que se llamaba Son del Cordel, que tenía un repertorio maravilloso, leonés, bueno, eran maravillosos. Y las cantantes decían que estaban intentando cantar como las grabaciones que escuchaban o a las mujeres que iban a recoger y que no eran capaces. O sea, ¿por qué? Porque ya estaban demasiado contaminadas con la manera de cantar Claro, claro. de los parámetros de Occidente y ahora de, ¿no? afinamos demasiado. Claro, Está todo demasiado eso afinado. es, y claro, y que Total, entra del total. desafine. El Sí, desafine nos da Era tanto parte. miedo, ¿no? Sí, sí. Que de repente es como, y no se quiere hacer eso, ¿no? Y entonces, claro, chirría y no te ves a ti haciendo eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, es verdad que ahí sí que hay una brecha
¿no? Hay una brecha, hay un corte y yo creo que no se ha seguido. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido directamente de nuestras abuelas, que era lo que antes tú decías, ¿no? Que ha habido un Exactamente. corte ahí y no sabemos. Porque la tradición es una cadena, es una transmisión. Eso es, Entonces, si esa cadena se rompe y vuelves a mirar atrás e claro. intentas imitar lo anterior, pero sin que te haya llegado, sino que tú Estás más perdido. estás perdidísimo, porque Claro, claro, o sea, para empezar, tú oyes una grabación y normalmente son hombres o mujeres muy mayores claro, y ya cantan no solo como se cantaba, sino también como esas personas tienen ya 80 años. claro, Pero es que esa persona de 80 años cuando tenía 20, ¿cómo cantaba? claro. Vete a saber. Así no. Claro. O sea, hay melismas y cosas que están en la tradición, pero otras que ya. Entonces, claro, es Muy todo difícil. es inasible, porque es Claro. que no. ¿Y cuándo algo se convierte en tradicional, no? O sea, por ejemplo, tú ahora escuchas cualquier el Conde Olinos de Joaquín Díaz. ¿Quién me dice a mí que eso no es un romance tradicional si lo llevamos escuchando desde hace décadas? Claro. Porque eso ya no es tradicional, ¿no? Aunque él esté vivo y aunque él, ¿no? O Sí. sea, Mm. hay un momento en el que, Sí. ¿dónde se convierte algo en tradicional? Pero yo suelo decir esto, yo ese Mati le Sí, decía porque a los grupos de folk hay que ponernos en cuarentena, o sea, que, decir Sí, sí, que hay que sí, sí. escucharlo, pero es verdad que si te sigue interesando el folclore y la música, tienes que desandar el camino ujú, hasta la fuente. sí, Y la Sí. fuente, a no ser que encuentres un viejo que les hay, yo por ejemplo mi padre cantaba y yo lo he vivido Sí, sí. directamente, pero entonces hay que desandar la fuente ujú, porque ese es el referente más cercano a lo que pudo ser. Yo, por ejemplo, lo noto mucho con la música sefardí. La manera de cantar de la música sefardí, por ejemplo, aquí se reinterpretó de una manera muy lírica, muy del mundo de la zarzuela, que tú oyes las grabaciones de campo de Tetuán o de Salónica y dices, esas viejas cantan exactamente igual que las viejas de Galicia o de Zamora. ujú. Exactamente el mismo timbre, el mismo melisma, pero no tiene nada que ver con la rosa enflorece, no. Ya. Así no Lírico. se cantaba, ¿no? Ujú, Pero quedó como una moda, como una manera, no porque eso no tenga valor, claro. ha sido una manera posible de interpretarlo. Pero claro, eso es, pero bueno, se ha Claro. quedado. Pero eso, bueno, es que eso es un debate Sí, interesante, sí. que además es un debate, ¿no? O sea, no es No, que no, tengamos una no, idea no. A lo ya mejor estamos los clarísima. tres Siempre equivocados. estamos hablándolo, ¿no? Y siempre estamos Claro. reflexionando y hablando del tema porque es interesante y además Ujú. es importante para. Pero cuando lo comparas con otras artes también se ve claro, por ejemplo, en la escritura. Pues sí, claro, es muy importante ir a los clásicos. O sea, tú tienes que, cuanto más conozcas, más vas a volar, como en Ujú. la música. Cuanto más hayas leído. Si tú vas a los clásicos del siglo XVIII y los lees, pues absorbes un montón de cosas. Pero luego no vas a hacer un libro, un tocho de los que hacían en el siglo XVIII Ujú. porque no sé si tiene sentido, Ya. no sé. Puedes adaptar eso a, bueno, muchas cosas, puedes aprender muchas cosas. Bueno, no sé, por ejemplo, ¿no? O en cualquier arte, pues ir a los clásicos es absolutamente fundamental si de verdad quieres tener un poco de peso, Conocimiento, ¿no? claro. Ujú. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ujú. Que es interesante, sí. Sí, es Y que no lo complicado. tenemos claro. Sí, no. No, y lo que hablamos es de tener la mayor paleta posible de cosas. O sea, no se trata de ir a eso y es que es muy interesante, porque es que esto es el meollo de Es todo. el O meollo sea, de todo, yo sí, es sí, el sí. meollo entre el purismo, el no purismo, el esto se toca, esto se retoca, no sé qué. Pues mira, pues con Joaquín Díaz nos hablaba eso, ¿no? De los rapsodas y los aedas en la Grecia Sí, sí, antigua, lo mencionáis aquí. los que recitaban los romances antiguos y quienes escribían nuevos. Y ya andaban allí, llegaban a las manos por eso. Pues seguimos en lo mismo y en todas las disciplinas, literatura, Claro. cine, Y eso que está lo vivo. que sea. Ujú. Y está muy bien, pero es eso, que a veces los grupos con las grabaciones de un estudio, eh, tú intentas acercarte, es que es eso, es que esas grabaciones de campo no es solo lo que hacían los paisanos, sino el entorno de donde ¿Dónde lo por Claro. hacían, ejemplo, claro, no? mi padre, lo que él me cantaba, él lo había oído en las tabernas, él era transportista, entonces él estaba en Cervera de Pisuerga, en la montaña palentina, donde había mineros asturianos, entonces él sabía que ahí se cantaba bien, ahí iba, arrimaba el oído, y ahí es donde la aprendió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el folclore muchas veces? Que el contexto ha desaparecido. Claro. Y entonces, al desaparecer el contexto, claro, muchas veces era o la juerga,
o a lo mejor era un funeral, o Claro, era o sea, Una o boda, una siega, o sea, entonces efectivamente, claro, tú trabajo. ponerte a hacer un canto de siega en el estudio con aire acondicionado y esto, pues no vas a cantar como un paisano totalmente. que estaba ahí. Entonces, eso lo asumes y está ahí, ¿no? Pero bueno, es interesante. Yo solo digo que Sí, hay que escuchar porque yo lo digo como músico y yo entiendo que tú hablas como poeta y Claro. como músico, es que verdad, los músicos hay que escuchar a los viejos. claro, Que luego haces tú lo que quieras con Y ellos. leer a los viejos. No se trata de cantar como Agapito o como Caracol, ¿no? Porque claro. eso te puedes, la mayor parte de veces que se intenta uno se estrella. Se rompe una cuerda vocal. Claro, Claro, es claro. difícil. No, además, Sí. fíjate, ahora estabas contando la historia de tu padre y me venía a la cabeza esta cosa de que ahora tenemos muchos soportes para registrar la música, ¿no? Pero entonces el soporte era este. O sea, Mm, quiere decir, a quien escuchaba tu padre venía con la memoria de lo que había escuchado. En realidad, la reproducción no es mm, fidedigna, ¿no? mm, Entonces, en esa parte orgánica, ¿no? En la que de repente sucede, hay una intervención humana muchísimo más interesante, ¿no? Porque ahora tenemos más esta cosa de, oye, esto suena así, lo reproduzco más o menos como lo escucho, ¿no? Y lo vas a escuchar una y otra vez y va a ser siempre igual. Porque lo tenemos los dispositivos todo el rato, podemos escuchar toda la música que queramos, lo tenemos todo, ¿no? Pero nos falta esa parte en la que de repente tú compartes una canción que recuerdas, seguramente la letra a mitad del camino la has cambiado porque no te acuerdas cómo terminaba esa frase, y has mezclado una canción con otra, o sea, y esta cosa es súper bonita, ¿no? Es la parte de la transmisión oral que yo creo que le da también mucha viveza y aporta muchísima personalidad. O sea, a mí me gusta mucho entender la cadena de la tradición precisamente como esta suma de personitas, ¿no? Trocitos de personitas que, o sea, es una cadena humana, ¿no? En de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso probablemente haya dejado de ser. O sea, ahora lo tenemos que revisar desde otro punto de vista. Ahora tenemos otras formas de hacerlo, pero eso yo creo que ya es muy Claro. difícil, por lo menos en Es otra nuestro mundo cosa. occidental. Es otra cosa. Por eso nosotros hablamos mucho de esa frase tan inspiradora de Mahler, de la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión de la llama. Es decir, lo que mejor podemos hacer ya que el mundo ya no es el que es, o sea, si ya no hay tradición oral porque está grabado, recogido, escrito, pues está congelado. Cada vez que grabas algo lo congelas, cada vez que escribes algo lo congelas, ya no es algo dinámico en evolución, orgánico, es congelado. Pues entonces eso no, ya no puede ser igual, es imposible que sea Imposible, igual. sí. Pero puedes intentar ser fiel a la llama, es decir, al espíritu de lo que intentaba esa música, ¿no? O sea, que ¿para qué sirve la música? ¿Para qué intentar, por lo menos, eso, ser coherente en eso, ¿no? Decir, esto estaba hecho para transmitir esto, ¿no? Claro, Pues intentar transmitir eso, aunque sea modificando algo las formas, claro. porque a lo mejor estás siendo más fiel a la realidad que si mantienes la forma. Eso es. Bueno, y que también tenemos muy pocas oportunidades de escuchar un concierto en un momento en el que... Pero en realidad hay pocos momentos, poco ritual, hay poco ritual. Mm. Tenemos muy pocos encuentros en los que cantemos, ¿no? O sea, esto ya no ocurre. O sea, Yo siempre no, canta uno, el que mejor sí. canta y el que mejor Claro, Es toca, y que los demás el escuchamos. escenario bueno, ha acaparado casi todo, ¿no? Ujú. Entonces es verdad que el folclore fuera de los escenarios es maravilloso, los sitios donde aún exista. Buah, es que es Nosotros, la increíble. verdad, venimos de un lugar donde hay pocos Ya, espacios y momentos donde poder vivirlo fuera de un escenario. Pero es verdad lo que tú dices, Héctor, es que en verdad ahora tenemos otros ritos, o sea, otros claro. ritos y bueno, quien va a un festival va buscando el mismo encuentro, el mismo la hermanamiento. Lo que pasa es catarsis, ¿no? que Sí. es verdad que también hoy en día ya sabemos que un poco hay, estamos como exceso, ¿no? Porque nosotros no solemos ir a festivales grandes, ni a tocar ni a ver, pero yo las pocas veces que he ido y acaba una actuación, empieza otro y luego empieza otro, o sea, yo me quedo como diciendo, Dios Pero mío, aquí, esto es como tener hambre, tú puedes tener hambre y decir, voy a comer algo rico, pero si comes algo rico y después otra cosa y después otra cosa, ya al te final empachas se y no desvirtúa, sé, o ¿no? sea, yo por lo menos no entiendo el arte desde con ese Desde sofoco. engullir, Habrá ¿no? gente que se sienta, necesita saciarse así. Para mí es una perversión total. Claro.
Hay una O parte sea, que con esto empieza, por cierto, mira, vamos a decir que este es el, este es el último trabajo que ha hecho el NAN, estos versos del Páramo Negro, que además, antes de decir eso, estáis aquí porque hay unas jornadas artísticas sobre la España vaciada en el Teatro Fernán Gómez, que por eso estáis aquí en esta ciudad con estas vistas que tenemos aquí desde las alturas, Qué bonito, qué vistas de bonito. pájaro, y que, bueno, vosotros cerráis un ciclo que, bueno, habla de esto, de la España vaciada, habla de lo que ocurre en otros lugares no urbanos, ¿no? Yo creo que Ujú. esto, o sea, se empiezan a mirar estas cosas y no está mal. Pero lo que iba a decir, porque quería meter esto, pero quería decir que, claro, vosotros empezáis este versos del Páramo Negro hablando un poco de esto, ¿no? De lo que la similitud entre la poesía y la música, ¿no? Que muchas veces parecen que son dos caminos diferentes, ¿no? Y que en un lado está como la palabra, ¿no? Muy Ujú. reflexionada, difícil de entender, ¿no? Y la música que se mete por tus poros al primer acorde, pero que tienen mucho que ver, ¿no? Porque tienen mucho Sí, sí. esta carencia, el ritmo, ¿no? La musicalidad. Yo creo que Mm. en realidad aquella primera propuesta de Héctor que a ti te sonó tal, pero sí que es verdad como que caminan bien Sí, juntas, ¿no? vamos, la gente que sabe de esto cuenta que la música y la poesía nacieron al mismo tiempo. Ujú, Es decir, la poesía no está hermanada con la literatura, está hermanada con la música. ujú, Nace como música. Hay un libro muy famoso del origen del lenguaje y habla de cómo el lenguaje, los neandertales cantaban rap. así. El origen del lenguaje viene de la música, de una especie de tonalidades que se hacían para comunicarse, ¿no? Y cómo eso tenía un ritmo y cuando empezaron las palabras simples, ese ritmo, es decir, eran como versos, ¿no? Es decir, en la poesía es ritmo, Claro. más que nada, silencio y Ujú, ritmo, ¿no? Esa forma rítmica lo hermana con la música, de hecho, nacen a la vez y para lo mismo, que es para ujú, lo sagrado, para el rito ujú, que decías antes, y para el encuentro, es el lenguaje del ritmo, nos lleva a estados a donde no íbamos, nos lleva ujú, a lugares donde no íbamos y además tiene la capacidad de hipnotismo, ujú, de recoger los espíritus de todos los presentes y llevarlos por un camino, ¿no? ujú, Eso es magia. Imagínate en el origen, ¿no? En la prehistoria, lo que significaba tener ese poder. ujú, Entonces, la música y la poesía, a la poesía se le ha llamado muchas veces ujú, el canto, ¿no? En la tradición, la poesía, el canto general de Neruda, o sea, la poesía es canto y el canto es poesía, y la música y la poesía son la misma cosa con materiales diferentes. ujú. Y, y digamos que la canción es la criatura que nace de la unión carnal de esos dos seres y para nosotros eso siempre ha estado claro, de una manera intuitiva, ¿no? Ujú. Luego investigas y ves que efectivamente las cosas van por ahí. Así que eso lo hemos tenido muy presente en nuestra forma de crear desde el principio. Claro. Y bueno, yo creo que también tiene que ver con la memoria, algo rítmico, algo que se repite, algo que rima, ¿no? Que tiene. Sí, Yo creo tiene que que ver es mucho más con... fácil como de memorizar que una frase suelta que te puede parecer fascinante, pero luego te cuesta como. Sin embargo, la mm, poesía eres capaz de memorizarla, ¿no? Igual que la música. sí, dicen que los enfermos de Alzheimer en fases terminales, por ejemplo, mi padre falleció de Alzheimer hace unos años y bueno, de las últimas cosas que él le quedaban eran canciones en bucle, ¿no? Ujú, Dos o tres canciones que él repetía y eso dicen, ¿no? Que en ese cofre que queda en ese naufragio son poemas y canciones, ujú. Fíjate. las cosas que quedan grabadas y no desaparecen, ¿no? Claro, maravilloso. Y Claro. sí. Ujú, Y los primeros, claro, cuando no había escritura, los primeros textos de la tradición, bueno, desde antes de Platón y todo eso, está recogido en verso. ujú, Está recogido en verso porque era tradición oral. Y como era tradición oral, la forma de memorizarlo era
con el ritmo del poema. Entonces, toda la tradición del origen, ¿no?, de la cultura mediterránea está en verso porque era tradición oral y para poder memorizarlo está en verso y posiblemente con cierto cántico, ¿no? Como estudiaban nuestras generaciones anteriores, nuestras madres, las, las, la- las reglas de multiplicar, todo Sí, eso, sí, con tenían su cancioncilla, cancioncilla, ¿no? sí. Está Mm, recitado y cantado, Bueno, ¿no? y yo creo O que sea, que tiene que ver con la memoria, claro, la efectivamente, memoria, claro. la forma de memorizarlo, sí. Claro. Mira, en la cultura sefardí muchas canciones son de recetas, ¿no? Claro, Y entonces Claro. la manera no podían tenerlo escrito podía suponer acabar en la hoguera si lo contaba con un inquisidor. Entonces en las canciones claro. quedaba toda esa transmisión de saberes, ¿no? Y Ujú, cuántas cosas en nuestra tradición también son pequeños también cosas de la vida cotidiana ujú, para las generaciones siguientes, ¿no? para que no se olvide. Claro. Pues palabra y música es lo que ofrece el NAN en ese trío bueno, pues es ese formato pequeñito, pero grande, que por cierto habéis completado todas las inscripciones al taller, está completado vuestro taller, o sea que está bien que esto siga llamando y quieran la gente Ujú. acudir a este tipo de llamadas tan peculiares y con estas propuestas tan fantásticas que hacéis. Vamos a aprovechar que venís armados con vuestros armamentos palentinos Ujú. y me gustaría que acabáramos esta entrevista con un pequeño ejemplo musical aquí en directo para que podamos ver qué es lo que hacéis con la música y con la voz y con la palabra. Me Maravilloso. parece estupendo. Bueno, entonces, ¿qué vais a tocar? Pues vamos a hacer un tema que está en el disco que se llama Nana de Hielo, que a lo mejor para la gente que conoce el repertorio de Nan es una canción que ya grabamos en el segundo disco, que era Los Hijos del Invierno, un poco más rockera y tal. Ahora es una versión un poco más suavizada, sigue siendo un 5x8, un ritmo irregular y tiene son los mismos versos de aquel Hijos del Invierno, pero Héctor suma un poema. Un poema. Y nos gusta porque es verdad que estuvimos muchos años tocando esa canción y no nos habíamos dado cuenta de que era una nana, ¿Tú tampoco te habías dado cuenta? porque en el segundo disco no se llama Nana de Hielo, se llama Los Hijos del Invierno. Pero tú que la Y escribiste el poema, tú sí sabías que era una yo no nana. me había dado cuenta, estaba, Tampoco, estaba, eso tiene mucho Eso estaba sí, mérito. ahí, total. estaba ahí fermentando hasta que surgió. Y ahora nos gusta en los conciertos, y aquí también lo vamos a hacer, como es una nana que habla, bueno, de lo que habla, ahora lo escucharéis, pues nos gusta dedicársela a todas las niñas y niños que no pueden dormir por el sonido de las bombas. Oh, Con las luces de enero quedan sombras azules. Nacerá mi pequeño en mi triste techumbre. Miran los girasoles con su ojo de frío, me miran y se callan, y yo cierro los míos. Los hijos del invierno, arrullados en sangre, una nana de hielo que tu boca deshace. Como de adobe antiguo, como de barro y paja construiremos este mundo nuevo. Con el peso de la tierra y la brisa enloquecida de las hojas muertas, con el señorío manso del sol,
con el agua humilde que arrasa fortalezas, con la caricia de la mano y el golpe certero del puño, como si fuera un palomar, lo construiremos, redondo y poblado de alas por dentro. Un enjambre de voluntades que alza el vuelo al mismo tiempo y gira y cambia de dirección como si fuera un solo cuerpo, aunque contenga 1000 suspiros diferentes, 1000 angustias y 1000 sueños. Bravo, bravo. Guau, es maravilloso. ¿Y qué vais a tocar ahora? ¿Otro primita? Vamos a hacer Corazón de Barro, que es la canción que, fíjate, casualmente esta también es una... De ese segundo disco también estaba Corazón de Barro. Los mismos versos, salvo los dos últimos, que le sumamos porque como hicimos la canción con Rosalén, sumamos esos dos últimos versos para hermanar un poco Letour con nuestro barrio abajo de Tabanera, ya que tienen en común pues esas tierras, esas casas de tierra llevadas por el tiempo y por el clima, ¿no? La de Letour de un zarpazo brutal y las de Tabanera pues el zarpazo lento del tiempo, ¿no? Entonces es esta canción Corazón de Barro, que es un poema que a mí de Héctor siempre me gustó mucho y de hecho no me quedé contento con aquella versión que hice en aquel segundo disco y dije, algún día tengo que revisitar esa canción y llegó el momento. Ya llega el momento. Y lo vamos a fundir con un poema que se llama Casa es Cuerpo, que habla también de ese lugar, del barrio abajo, que es un lugar espectacular donde vivimos, que es el barrio antiguo de Tabanera de Cerrato, donde las casas construidas con barro fueron abandonadas y entonces las casas de adobe no se caen, se deshacen, se lloran a sí mismas. La tierra vuelve a la tierra hasta que desaparece. Y antes de desaparecer por completo la casa, hay una especie de columnas que se elevan hacia el cielo, que no hay líneas rectas, que parecen huesos, parecen... En medio de ese lugar, que es una metáfora visualmente sobrecogedora, hemos construido nuestras casas con tierra, recogiendo los restos de las casas muertas, y ahí vivimos. Por eso no hacemos reggaetón. En mi corazón de barro, entre el relente y el frío, ha cenido la culebra, es un palomar caído. De tierra fue hecha mi casa, tierra es mi alma de gitano. La casa la tiró el tiempo y mi alma estaba debajo con ramitas de la encina, con ramitas de la encina, que el viento amasa, que el viento amasa, que el viento amasa, que el viento amasa. Como hace la cigüeña, te voy a hacer una casa con ramitas de la encina y tierra que el viento amasa. Estas casas están hechas con la carne del planeta, con tierra, son tierra y son tierra, son carne, a veces son rosada y a veces blanca. Para construirlas primero hay que arrancar la carne a la tierra, después, en carne viva, se coloca con cuidado sobre los huesos. Por último se abre una puerta para que entre y salga el aliento. En el dintel hay que poner un molinillo de café, 4 o 6 cerezas siamesas y una niña con las gafas verdes, y después hay que contar hasta 1000 3 veces. Para destruirlas
No hay que hacer nada. Nada. Hay polvo de los caminos en la cara de mi gente que se ha convertido en barro con el sudor de su frente. Cuando las casas se fueron cantando dentro del río, también se fueron cantando tus amores y los míos, con ramitas de la encina, con ramitas de la encina, que el viento amasa, que el viento amasa, que el viento amasa, que el viento amasa, con ramitas de la encina, con ramitas de la encina, que el viento amasa, que el viento amasa, que el viento amasa, que el viento amasa. Oh, qué bonita. Pues muchísimas gracias, Héctor, Carlos, por esta charla tan interesante que hemos tenido a raíz de estos versos del Páramo Negro que nos traéis desde vuestro cerrato. Y nada, que larga vida al NAN, larga vida a la tradición y que nos sigamos encontrando en estos, ¿no?, en estos pequeños rituales Sí, sí. que nos vamos creando de la vida moderna. Muchísimas gracias, de verdad. Y Eso. gracias a Telares también. Muy bien. Y que nos encontremos aquí, bueno, en el epicentro urbano y también nos encontremos en los páramos. Estáis invitados a caminar por nuestros páramos porque son vuestros también. Muchas gracias.